Imagina que eres el único sobreviviente de una de las peores crisis de la Tierra, pero con un único detalle. Puedes regresar al principio de cada crisis cada vez que mueres. Esta es tu vida número 99. Con esfuerzo llegas a alcanzar la ronda número 20, la ronda final para acabar con toda esta locura, y con ello poder regresar de nuevo a casa. Al entrar ves demasiados enemigos, pero como tienes el nivel máximo ya no son un problema para ti. Gracias a tu habilidad Sello de la Muerte, la cual es una habilidad de tipo Insta-Kill, puedes eliminar oponentes de manera inmediata. Solo es activarla y golpear al enemigo. Esto influye un daño del 100% sobre su salud. Pasa un tiempo grande de lucha, pero logras eliminar a cada uno de los enemigos. Cuando ganas la batalla, logras entrar a un tipo de palacio en donde estás a punto de pelear con el jefe final. Ya no queda nadie, estás completamente solo. Pero con valor te posas enfrente de la puerta para pelear con todo lo que tienes. Pero lamentablemente para pelear con el jefe final necesitas al menos 5 jugadores para poder abrir la sala. Esto te deja perplejo. Nunca habías podido llegar tan lejos. Estás tan cerca de lograrlo, pero enfrente de ti aparece una ventana que dice lo siguiente: el jugador morirá en 5 segundos por no cumplir los requisitos. Esto te toma por sorpresa, tratas de buscar una forma de huir, pero ya es demasiado tarde. Tus brazos empiezan a desvanecerse. Y al terminar los 5 segundos falleces. Se activa la runa que te había permitido vivir las 99 veces anteriores. Pero ahora es diferente. La runa ha alcanzado su máximo límite de usos. 100 de 100. Regresas a donde todo comenzó. Es hora de usar todo lo que aprendiste de esas 100 regresiones. Es hora de darlo todo de ti. Estás seguro de una sola cosa: lograrás terminar este maldito juego infernal de una vez por todas. Esto es solamente una probadita del capítulo número 0 y 1 del manga, la regresión 100 del jugador de nivel máximo. Sí, lo sé, los coreanos son algo curiosos cuando deciden qué nombre darle a sus obras, pero dejando de lado este tan peculiar nombre, entremos un poquito más en profundidad al mundo de este manga. ¿Quién es Blackside? El protagonista de nuestra historia se llama Blackside. Bueno, eso es su apodo dentro del juego y ahorita te explico un poco más lo de este supuesto juego. Su nombre real es Ryu-Min, un joven de 20 años originario de Seúl, Corea del Sur. Ryu-Min, como ya mencionamos, ha tenido la fortuna de poder regresar 99 veces de la muerte. Esto lo convierte en la variable más poderosa de todas, ya que con sus conocimientos y años de experiencia nadie iguala sus capacidades. En teoría, el juego es la dimensión a la que son enviadas las personas que han sido seleccionadas para competir entre sí, los cuales son humanos de entre 15 a 29 años. Dentro del supuesto juego le proporcionan a los jugadores la opción de cambiar su apariencia. Ryu elige la misma que ha elegido desde su regresión número 12, ya que está completamente acostumbrado a moverse en ese cuerpo. Inclusive dice que es casi igual que moverse en su cuerpo original. La dimensión del juego está dividida por áreas, las cuales están vigiladas por supuestos ángeles. Las áreas a lo largo de las rondas se van a ir juntando por la alta tasa de muerte en los jugadores. Por lo visto en el manga, el total de rondas que cuenta el juego son de aproximadamente 20, más la pelea con el jefe final. Al entrar por primera vez al juego, a cada jugador se le otorga una runa, la cual otorga una habilidad aleatoria. Aunque para Ryu esto ya no es así, ya que la runa que está atada a su alma es la runa del regresor. Seguido de esto empieza la primera ronda, la cual dictamina que tienen que derrotar a 100 goblins. Nadie puede creer lo que está pasando, pero Ryu, o en este caso Blackside, sabe perfectamente qué hacer. Así que se lanza sin vacilar y derrota a los 100 goblins sin problema. Esto lo hace para mostrar su máximo poder ante todos. No para presumir, sino para llamar la atención de Brielle, el ángel a cargo de su área. Al derrotar a todos los goblins, logra subir 4 niveles. Con los puntos recibidos incrementa su agilidad para adquirir mayor velocidad de ataque y velocidad de movimiento, incrementando sus habilidades de asesinato. Aunque algo es diferente de sus 99 regresiones anteriores, ahora tiene el título oculto de el último regresor temporal. Esto incluso puede indicarnos que había más como él, pero ninguno pudo superar todas las pruebas. Este título le da el efecto que al morir puede permanecer en forma de alma durante 1 minuto y puede resucitar en el momento en el que él desee con toda su salud restaurada, aunque este efecto solo lo puede usar una sola vez. Esto a Ryu lo deja más que fascinado, ya que la habilidad que más se le asemeja es la que obtienen los jugadores con la clase sacerdote.
la cual se llama Resurrección, pero incluso la habilidad más poderosa de Resurrección, y en el mejor de los casos, restaura hasta un 30% de la salud máxima del jugador. Una vez concluida la primera ronda, se muestra el ranking de la zona de Ryu, y como era de esperar, queda en el primer lugar. Ahora toca el ranking mundial, y en efecto, Blackside queda en primer lugar. Blackside recibe un regalo por quedar en el top 1 global, pero dice que no está satisfecho con el premio, ya que dice que están siendo demasiado tacaños por quedar en el primer lugar. Así que Blackside pide una recompensa mayor. Aunque todavía no se sabe por qué los supuestos ángeles llegan a la Tierra, algo es seguro: no son seres todopoderosos ni lo saben todo. Ryu ya sabía esto, así que lo usó a su favor para sacar a Brielle de sus casillas, ya que al ser tan altanero le iban a volar la cabeza literalmente. Pero esa habilidad solamente la puede utilizar una limitada cantidad de veces, así que decide llevar a Blackside dentro del bosque para matarlo con sus propias manos. Pero recordemos que Ryu es un regresor, así que esto ya lo esperaba, y es aquí donde ataca sin piedad. La golpiza es tan brutal que inclusive le corta las alas con las manos desnudas. Aunque esto lo hace porque Brielle tenía una daga oculta. Esto hace enfadar demasiado a Brielle, pero al estar en un estado de pánico trata de salvarse diciéndole a Ryu que será castigado por sus compañeros ángeles. Esto a Ryu no le importa, ya que él sabe que eso no es así. Los ángeles son seres retorcidos y egoístas que solamente se preocupan por ellos mismos. En otro intento de salvar su vida, Brielle le dice que si la mata tampoco podrá volver a casa, pero automáticamente los jugadores, después de acabar las rondas, son regresados automáticamente. Así que su única alternativa es darle información, pero para Ryu eso ya no es necesario, ya que en sus regresiones pasadas ya ha torturado a Brielle para obtener toda la información sobre la dimensión del juego. Es ahora cuando Blackside saca su daga y apuñala a Brielle. Esto lo hace por 3 motivos: conseguir el título, el primer asesino de ángeles de la historia, el cual le otorga un efecto de duplicar todas sus estadísticas al luchar contra seres del tipo divino. 2. La runa de matanza, la cual aumenta todas las estadísticas un 1% cada vez que mata a un oponente. 3. Y lo más importante, la sangre de ángel, la cual le otorga la capacidad de cambiar de clase a parca. Aunque hay 30 tipos diferentes de clases, solamente unas pocas son tan especiales como esa, ya que son únicas. Esto lo descubre Ryu en su regresión número 12, ya que fue la primera vez que mató a un ángel. Este manga al día de hoy que grabo este video cuenta con 72 capítulos y puedes leerlo ya mismo en Olympus Scan. En mi parecer es un manga fantástico y que realmente vale la pena leer. E incluso espero con muchas ansias todos los martes para poder leer un capítulo nuevo. Muchas gracias a los integrantes del proyecto de Olympus Scan por hacer un increíble trabajo en la traducción y en la corrección de todos los capítulos. Y también gracias a ti por quedarte hasta el final del video. Si te gustó me ayudarías mucho dándole un like y suscribiéndote a mi canal. Y cuéntame, ¿de qué otro anime o manga quieres que hable? Te leo en los comentarios. Nos vemos.